Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Un video más, el número 13, la enseñanza 13 de esta serie que le titulamos No hay otro evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, dando un énfasis que solamente existe uno. Y como lo hemos dicho, el problema es que todos los cristianos que hay en este mundo, todos los cristianos, creemos que nuestra religión cristiana es la única, es la verdadera. Y algunos que no conocemos mucho decimos que todas las religiones cristianas son buenas porque hablan de Jesucristo. Y otros dicen que todas las religiones, incluso del mundo, son buenas porque se refieren al mismo Dios. Entonces hay mucha ignorancia de la palabra de Dios, hay mucha ignorancia de la verdad de Dios, quién es Jesucristo. Y la intención de esta serie y de estas enseñanzas es que tú y yo reflexionemos, porque no sabemos qué día vamos a partir, y mucho más que en este tiempo tan malo, con tantas pandemias, enfermedades, accidentes, maldad que hay en este mundo ya, como está escrito en la Biblia, que sería cada vez más oscuro y más oscuro la tierra por estar sin Dios, porque la gente no quiere a Dios. Hay un gran engaño en estos tiempos y a través de los siglos, pero que es más evidente en este tiempo, que es una de las armas más fuertes que Satanás usa, que es a través de la religión cristiana, de la religiosidad en el cristianismo, engañar a la gente para que crean que están en la verdad, para que crean que su iglesia es la verdadera, para que crean que lo que les enseñan de la Biblia es correcto. Y entonces, bajo las garantías de las promesas, de lo que les aseguran los líderes religiosos de cada religión, les enseñan, o me refiero a las que son falsas, les enseñan que por medio de sacramentos, por medio de ciertos ritos, por medio de ciertos actos de fe que son dogmas impuestos en esas religiones, pueden llegar al cielo, pueden tener misericordia de Dios y obtenerla. Por no conocer la Biblia, por no conocer la palabra de Dios, que el único que nos la puede enseñar es Dios mismo, como lo dicen los apóstoles. El único que nos puede enseñar su verdad es Jesucristo mismo. El único que nos puede mostrar al Padre es Cristo Jesús. Por eso mismo, no son los hombres, no son los líderes religiosos los que realmente pueden estar en la verdad o hablar de la verdad correctamente. Y por eso estamos haciendo esta serie, para que más que estar hablando mal de alguna religión o de otra, es que tú y yo defendamos nuestra alma para la eternidad, a dónde se va a ir. Es decir, ¿me voy a ir al infierno o al lago de fuego toda la eternidad? ¿O me voy a ir al cielo con Dios? Pero no por falsas esperanzas, no por ilusiones que mi religión me ha enseñado, no por mis propias formas de interpretar a Dios o de creer en el amor y la bondad de Dios a como yo lo juzgo, a como yo creo o como he escuchado a líderes religiosos de religiones mundiales y de siglos. No, esto es tan importante, es tan urgente aparte, que tenemos que ver lo que la palabra de Dios nos dice para escapar de engaños y de autoengaños y no estar confiados en nuestra forma de pensar y de entender lo que es y quién es Dios y lo que es la verdad de Dios. Porque si no, nos vamos a ir toda la eternidad a sufrir terriblemente un castigo eterno por no querer caminar con Cristo aquí en la tierra, aún creyendo en Él, por no querer vivir los frutos de justicia y santidad que Cristo le regala a sus hijos, los que caminamos con Él todos los días. Es por eso que damos este tipo de enseñanza. El día de hoy hablaremos sobre los frutos de Jesucristo, los frutos de justicia, los frutos de santidad, los frutos del Espíritu Santo, los frutos de Jesucristo que se hacen manifiestos en los hijos verdaderos de Dios. En los que están en la sana doctrina solamente puede pasar esto, porque el amor de Dios se perfecciona a través del conocimiento de Él, a través del conocimiento de su palabra, a través de que nosotros entendamos su palabra, vivamos su palabra
es como se perfecciona el amor en nosotros para, no solo como para con Dios, para adorarle, bendecirle, amarle, servirle, obedecerle fielmente, siempre, sino también para ser realmente un testimonio vivo y encendido ante todos nuestros testigos, nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, que pueden ver que Cristo vive en nosotros, que Cristo está en nosotros, que somos siervos de Dios, que somos verdaderos hijos de Dios. Y no equivocarnos con esa falsa apreciación humana que a veces vemos a gente noble, buena, pero también los hay en los ateos, en los no creyentes. No es así como se debe de evaluar a un verdadero hijo de Dios, y lo hemos estado viendo en los estudios. Pero hoy hablaremos de los frutos de Jesucristo en un hijo de Dios. Hagamos una oración primero. Padre, en este día te damos otra vez gracias por el nuevo día que nos regalaste y la vida que nos das el día de hoy. Pero Padre, dice tu palabra que somos barro en tus manos y que como vasijas regularmente necesitamos ser quebrantadas porque es nuestra rebeldía, es nuestra desobediencia y a veces es nuestra ignorancia de tu corazón, de tu voluntad, de tu amor, de tu mover, de tu propósito, que nos hace hacer cosas a veces que por ignorancia pensamos que son buenas y son terriblemente malas para nuestra alma y nuestra familia, para nuestras personas. Por eso ayúdanos, Padre, a entender estas enseñanzas. Sin ti no podemos comprenderla, sin ti no podemos ni recibirla y sin ti no podemos entenderla. Solo tu Espíritu Santo nos puede redarguir a todos los seres humanos para que entendamos nuestro pecado, para que entendamos nuestra falta de libertad que solo sucede en Jesucristo y para que entendamos la esclavitud del pecado y para que entendamos que tenemos un destino de condenación aún creyendo en ti, aún confiando en religiones cristianas que están engañadas en sus teologías por siglos, que no es la intención de ellos engañar directamente, pero los siglos al adulterar la sana doctrina, la sana enseñanza, se ha metido Satanás ahí y ha creado una religiosidad mundial con falsos dogmas de fe, con falsos personajes que él mismo aparece, dándolos como ángel de luz, engañando a la humanidad de siglos por siglos. Y ahorita tenemos el resultado, la mayoría de las familias destruidas en Latinoamérica, que son divorciados, que están en problemas, en vicios, en pleitos, en tantas tragedias, son cristianos, creen en Jesucristo, creen en ti, Padre, pero están engañados porque ellos creen que es normal creer así, creen que sí saben que son pecadores, pero creen que es difícil o es difícil entender la Biblia o no les llama la atención porque están engañados con una falsa religión, porque no te conocen, mi Dios. Por eso enséñanos a través de estas enseñanzas a conocer a Cristo, entregarnos a Cristo, conocer tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor. En Mateo, en el capítulo 21, verso 42, dice la palabra de Dios así: Jesús les dijo: ¿acaso nunca leíste en las Escrituras, fariseos, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Y por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes, judíos, y será dado a la gente que produzca realmente fruto de él, ya sean gentiles o sean judíos. Se lo daré el reino de Dios a aquellos que quieran recibirme a mí como Señor, Salvador, pero quieran caminar conmigo todos los días, te lo estoy parafraseando, quieran vivir conmigo todos los días, no en una religión, no en una creencia, no en sacramentos, no en rituales que te hacen creer que estás bien, pero tu vida no cambia nada. No, eso no dice él. Dice, y el que creyere sobre esta piedra, el que creyere sobre mí, que soy la roca eterna, dice Jesucristo, que soy la piedra angular, que soy la que hace todo el sustento de todo el fundamento, la verdad de Dios, el único Dios vivo encarnado.
El que caiga sobre él, o sea, el que se entregue a Jesucristo va a ser quebrantado, para que entienda su condición moral, para que entienda su pecado, para que entienda que va a condenación aunque crea en mí, aunque me diga Jesús y que me ama, aunque me diga que ya está conmigo y que yo lo tengo y que no se ha engañado de mí mismo en mi propia percepción de quién es Dios y entendimiento. Dice, el que realmente se somete a mí, se humilla a mí y se entregue a mí, va a ser quebrantado, porque nos va el alfarero a formar como una vasija santa, pura, que lleve agua viva en nuestro interior, el Espíritu Santo. Una vasija que glorifique a Dios Padre y Dios Hijo, nada más, porque el Evangelio se trata de Jesucristo, nada más, se trata de Dios, nada más, nadie más. Todo lo que agregamos por fe, por religión, por tradición, nos estorba, nos lastima y nos cega espiritualmente y no podemos ver la verdad. Es más, no que la creemos, mucho menos la podemos vivir. Y nuestra vida sigue igual llena de pecado. Y pensamos que esos son los cristianos normales, que estemos peque y pidiendo perdón, perdón, perdón. Y no es así. Sí es cierto que todos los hombres pecamos, pero los que son hijos de Dios van en una forma ascendente hacia la santidad, hacia el buen testimonio, donde dejan totalmente de pecar en muchísimas cosas. Y en las poquitas que todavía se están siendo perfeccionados, que fallan, Dios está con ellos, Dios está con nosotros ayudándonos. Pero eso no lo entiendes, si no lo vives, hasta que estás en Cristo lo puedes vivir. Por eso aquí dice que el que cayere en él va a ser quebrantado. Pero ¿qué va a pasar con el que no quiere andar en Cristo y quiere seguir su religión y sus sacramentos, aunque siga viviendo en pecado y en pecado y en pecado, confiando en su religión, confiando en sus sacramentos, confiando en su teología, sus apologías, sus apologetas y confiando en las defensas que ellos presentan de su iglesia, pero su vida no cambia nada, sigue llena de pecado? ¿Qué va a pasar con ellos? Aquí nos dice, y sobre quien la piedra angular cayere, los desmenuzará, o sea, los va a destruir. Al que se entregue a él va a ser quebrantado para ser forjado una vasija limpia, sana, pura, pero el que Cristo caiga sobre él como juicio, lo va a tronar hasta el infierno, lo va a enviar hasta el lago de fuego. Es por eso escuchar la sana doctrina, es por eso escuchar la verdad de Dios, para que escapemos del engaño. La intención de estos estudios no es hablar mal de tu religión, no es hablar mal de lo que tanto tú amas como tradición religiosa y tu creencia, pero el Jesús que tú crees amar no es Jesucristo, el verdadero Dios vivo. Al Dios Padre que tú crees que estás creyendo en Él, no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no es el Dios de todos los espíritus, porque no estás siguiendo el evangelio correcto y por eso tu vida no crece en entendimiento de Dios, no crece en conocimiento de su palabra, no crece en santidad y justicia, ni los frutos de Cristo se están forjando en ti. Por eso tú no puedes ir a echar afuera demonios, como dijo Cristo que todos los que creyeran en Él podrían. Por eso tú no puedes ir a hacer milagros y que salen enfermos, y me refiero a la mayoría que creen en las religiones falsas, porque también hay engaños que Satanás hace con algunos para que también se generen maravillas, milagros y sanidades o supuestas sanidades para que la gente siga confundida en el error, pero sus vidas no cambian. Entonces no te bases en lo que ves o en lo que crees, sino si tu vida está llena de santidad y solo hablas de Jesucristo y de Jehová de los ejércitos. Si no, no estás en el evangelio correcto. Dice en Mateo 7:17, dice, todo buen árbol da buenos frutos. O sea, los que son de Cristo dan buenos frutos. Dice, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni tampoco el mal árbol dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto, la advertencia de Cristo para su pueblo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego, en el infierno. Así que por los frutos van a conocer quiénes son mis hijos y quiénes no lo son,
quiénes están en Cristo y quiénes están engañando creyendo que sí están. Quiénes realmente son de Dios y quiénes no. Quiénes están en el evangelio verdadero y quiénes están en un evangelio de Jesucristo falso. Por eso no crecen en santidad. Por eso no dan frutos del Dios en ellos. Entonces dice, no todo, por eso el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Solamente los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo, no en el Padre que ustedes inventen en su religión, sino el verdadero Padre celestial que nos ha dejado su palabra para que comprendamos su voluntad, para la voluntad del propósito que tiene en los matrimonios, en la familia, en la ciudadanía, en el gobierno, en todas las áreas de nuestra vida nos ha dejado su voluntad. Y su voluntad sobre todo, como son los primeros 4 mandamientos del Decálogo, donde nos dice que tenemos que amarle a Él por sobre todas las cosas, que no nos hagamos imágenes de Él ni de nada que quiera que representarle a Él o al cielo o a la fe, porque eso es idolatría. Que tampoco tomemos un nombre en vano diciendo que creo en Él y siga yo peque y peque y peque, porque entonces no estoy creyendo en Él correctamente. Que tampoco yo deje de congregarme y deje de santificar el día de descanso, que es para estarme preparando y preparando más en el conocimiento de Él, en la vida de Él y sirviéndole a Él en su casa de oración. Entonces, si no entiendo yo su voluntad, y si no la vivo, y si no peleo por ella todos los días para vencer mi carne que es débil, y si no me agarro del Espíritu, entonces dice, no tengo buen fruto. Entonces, aunque yo crea, aunque haya un cristiano que sí se ha entregado a Cristo y que nació del Espíritu Santo, ellos, dice Cristo, hay algunos que no van a querer esforzarse para vencer su carne, porque su carne les va a decir, no, qué flojera Dios. Y esos no van a dar fruto bueno, van a seguir dando el mal fruto, aun y que dicen creer en mí, van a dar el mal fruto, aun y que leen la palabra, van a dar el mal fruto, y eso los voy a cortar y los voy a meter al infierno, no tienen parte conmigo. Y me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, Señor, Señor. Y yo les voy a decir, nunca os conocí, es lo que dice aquí este pasaje, porque no hacen la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es que nada más me alaben y me adoren a mí, que nada más me busquen a mí, que nada más busquen al Padre a través de mí, que nada más sean humillándose delante de Dios Padre a través de mí, que seamos la comunión con el Padre y con el Hijo, como lo dicen los apóstoles. Con ningún ser del cielo pueden ustedes comunicarse. Es pecado de idolatría, es engaño de Satanás apareciendo gente como si fueran del cielo que no lo son, cambiando el evangelio, poniendo dogmas de fe nuevos, haciendo que el mundo se cegue y sea religioso cristiano sin santidad y sin pureza. Pero la pureza que Dios da, no la que nosotros con nuestras fuerzas andamos de nobles ahí en la vida. Eso no es darle gloria a Jesucristo. Por eso mucha gente religiosa que es noble, que es buenas personas, los vemos y creen en Jesús y creen en Dios Padre, creen en su iglesia, su religión, sus sacramentos, son sin lugar a duda buenos testimonios de ser gente correcta con sus hijos, gente correcta con los vecinos, pero ellos no predican el evangelio. Ellos no le están hablando de Jesucristo a todos los vecinos, no les están enseñando la palabra, no tienen célula en sus casas, no van y predican casa por casa, no están en los camiones, en las fiestas. Y ellos, cuando hay una fiesta en la familia, se visten de alguna manera que a veces no honra el nombre de Dios, y que ellos se meten en fiestas donde hay música que es satánica totalmente, pero no lo conocen porque no disciernen en el espíritu. Y hay música mundana que habla de maledicencia, que habla de despecho, que habla de traición en el amor, que habla de que se abandona a la familia, de borrachos, de copas, de desamor, de traiciones, y se divierten bailando y se divierten con ese tipo de música y esa letra, porque no tienen el Espíritu Santo, no tienen la verdad del Evangelio en su vida, como yo estuve 41 años creyendo que era de Cristo por los sacramentos y viviendo todas esas experiencias, pensando que no era malo y que Dios no se enoja. Pero no crecía yo en santidad. Los mismos pecados del año pasado los hacía el siguiente año, y el siguiente año, y el siguiente.
los mismos. Si mentía, mentía ocasionalmente. Si engañaba, engañaba ocasionalmente. Si no pagaba impuestos al César lo del César, no pagaba impuestos el siguiente año. Si podía transar, robar o abusar en una venta de algún artículo y no ser justo, pues lo hacía. Si podía yo estar con lascivia, lujuria y tener acceso a sexo con una mujer que no me correspondía, pues lo hacía. Y vamos, es infinidad. Me emborrachaba y estando en esa condición creaba problemas ocasionalmente, no siempre, pero llegaba tarde, arriesgaba mi vida, arriesgaba la vida de otros en la madrugada para trasladarme de los lugares de convivio con alcohol a mi casa, y no pensaba que era malo y me persinaba y le decía a Dios que me cuidara en el camino y le daba las gracias cuando llegaba a la casa. A mi manera creía en Dios, pero no lo tenía. Por eso seguía haciendo todas las prácticas de pecado pensando que era normal. Y si en mi religión, pues algunos líderes me decían, no, no es tan malo, nomás pórtate bien, nomás ten cuidado, pórtate bien, porque tampoco ellos conocen al Espíritu Santo ni la sana doctrina. Y no hay frutos de santidad y de justicia en el pueblo, pero ellos defienden con su apología y sus teologías sus verdades según ellos lo conciben. Y se hacen muy piadosos y religiosos, pero no hay gloria para Jesucristo ni para el Padre de ese evangelio corrupto. Por eso dice aquí Cristo que aunque le digan Señor, Señor, y en su nombre echaron demonios, en su nombre profetizaron, en su nombre predicaron y hablaron de Jesucristo, van directo al infierno, como los mismos fariseos hablaban nada más de Dios, hablaban de la Biblia, directito al infierno, porque no han querido rendirse a Jesucristo, la piedra angular, que Él nos quebranta para humillarnos y darnos cuenta que no es como creemos, ni es como pensamos la salvación. Es ahí la importancia. Ahora bien, Filipenses 1:9 dice, esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde más y más en ciencia y en conocimiento. Dice Pablo, el amor para que se perfeccione, el amor de Cristo, tenemos que tener más ciencia de Dios, más conocimiento de Dios en el corazón, en la mente. O sea, escudriñar la palabra todos los días, todos los días, todos los días. El Espíritu nos la coloca y el Espíritu nos da lo escondido, lo espiritual en la palabra, que es la ciencia oculta de Dios en la Biblia. Para los que le aman, dice la misma Biblia, Él tiene esos tesoros escondidos. Dios nos lo revela. Entendemos el mover de Dios, entendemos el corazón de Dios mejor, entendemos la gloria, la maravillosa esencia del poderoso Dios vivo que tenemos. Y eso nos apasiona más, nos enamora más que de ilusiones, de realidades que experimentamos por esa palabra que es viva, que es eficaz y que quebranta nuestro espíritu y nos da y nos ilumina nuestra vida para entender a Dios, conocer a Dios y disfrutar más plenamente a Jesucristo. Entonces dice aquí que en ese amor abundemos, pero no en el amor humano o en la percepción de lo que es amar humanamente sin Dios, aún creyendo en Dios, no, con un amor sobrenatural, ágape, que solo proviene de Dios, que solo lo experimentan los verdaderos hijos que han nacido de nuevo y que están en el evangelio correcto. Por eso te vamos dando esta serie. Dice el verso 10, para que puedan aprobar lo mejor, para que entiendan a discernir qué es bueno y qué es malo, tienen que estar llenos de ciencia y de conocimiento de la palabra de Dios, dice. Y eso los va a llenar de amor, los va a hacer realmente que sean un testimonio de amor de Dios ante los demás, aún ante sus enemigos. Están llenos de conocimiento y de ciencia de Dios. Y así van a probar qué es lo mejor, para que siempre sean sinceros, pero sobre todo dice, para que sean irreprensibles cuando Jesucristo venga por ustedes en el arrebatamiento de la iglesia. O cuando venga por ustedes porque murieron antes del arrebatamiento, morimos aquí y nos lleva Él al cielo. Pero no se crean que todos los que mueren van al cielo y ya están descansando en un lugar mejor. Están en un tormento quemándose. Y eso es triste, por eso predicamos, para que no se crean falsas ilusiones, falsas esperanzas, que según la religión donde están, aunque ellos creen verdaderamente lo que enseñan, es una mentira. Los fariseos celosamente creían que estaban predicando a Jehová de los ejércitos la verdad del Antiguo Testamento. Cuando Cristo vino, los fariseos creían que estaban en la verdad
igual hay iglesias de mentira, de engaño, creen que están en la verdad, creen que son la iglesia verdadera, creen que son la iglesia que viene del primer siglo de los apóstoles, pero corrompieron toda la doctrina, metieron sus dogmas de fe a través de los siglos, apariciones de gente del cielo, que es Satanás disfrazado de luz, cambió muchos dogmas, cambió muchas secuencias. No se dan cuenta porque siguen hablando de Jesucristo, siguen hablando de la Biblia en parte, porque siguen muchas sus tradiciones de los padres y su magisterio, pero está todo corrupto. Por eso no hay fruto en las familias de santidad, de pureza, y lo quieren hacer a fuerza, intentando meter conocimiento y apología y enseñanza propia. Eso no produce santidad, produce más conocimiento y más humanamente tratando de portarnos bien. Es como si fueras a un curso intensivo de ser una mejor persona en una escuela de psicología y comportamiento humano, en el perfeccionamiento de hábitos humanos, y que hubiera ahí por gente profesional que dé este tipo de programas y la gente vaya pues para dejar malos hábitos, malos vicios, malas actitudes, sea como una psicoterapia humana tratando de que el ser humano sea mejor. Así es la religión cuando tiene mentiras, trata de con sus fuerzas enseñarte hasta donde puede en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, que te portes bien. Pero es imposible dejar el pecado si Cristo no está con nosotros, si no estamos. Podremos cambiar algunas cosas, podremos dejar de hacer algunas otras cosas malas de tanto que nos están diciendo porque nos conviene, pero vivir en santidad solamente en Cristo. Vivir para la gloria de Dios, para el servicio de Dios, en espíritu y en verdad, como reyes y sacerdotes en Cristo, como lo dice la Biblia, solamente en Jesucristo es posible. Por eso no hay que escapar de los engaños y mentiras. Y por eso yo siempre pongo el espejo donde nos veamos tú y yo, para que seamos sinceros con nosotros mismos, si realmente soy esa persona que glorifica a Cristo todos los días, si realmente mi pasión todos los días es Jesucristo, si realmente la palabra de Dios es lo que más me interesa durante el día, independientemente de todas las actividades que tengo que hacer además de. Si es verdad eso, si no me estoy engañando de que soy un cristiano, soy simplemente alguien que está engañado y se autoengaña aún más. Por eso en Juan capítulo 15, verso 4 dice nuestro Señor, permaneced en mí, dice Jesucristo, y yo en vosotros. Porque todos los cristianos del mundo decimos que estamos en Él. Pero dice Cristo, aquí está la clave, hijos, si yo también estoy en vosotros, dice. Así que el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. O sea, un racimo de uvas no puede ser y dar uvas y dar esas ramas de la vid, no pueden dar uvas si están despegadas de la vid, del árbol. No pueden, se mueren, se secan. Entonces dice así, asimismo, permanecer en la vid, si no permanecen en la vid no pueden dar fruto, así tampoco ustedes, hijos. Si no permanecen en mí, yo que soy la vid verdadera, Jesucristo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, mis hijos, el que permanece en mí, y clave otra vez, y yo en él, dice Cristo, para que no se engañen, porque todos dicen que permanecen en mí, pero no, la clave aquí, hijos, es que yo también esté con ustedes, porque todos dicen que están conmigo por sacramentos y por religión y por sus propios entendimientos de ser cristianos. No. Si yo también estoy con ustedes, dice Cristo, ustedes van a llevar muchos frutos de justicia míos, muchos frutos de santidad míos, muchos frutos que testifican solamente de que yo soy su Señor, de que yo soy su Salvador, de que sí me están siguiendo y son mis ovejas. Dice solamente porque separados de mí no van a poder hacer nada. Así me conozcan, me hayan conocido, crean en mí, hablen de mí, vayan a la misa, vayan al culto. Si no está yo con ustedes correctamente en el evangelio puro, en una relación personal profunda y limpia, no va a haber fruto en ustedes. Entonces, si yo no estoy con ustedes, aunque ustedes digan que permanecen en mí, no se engañen. Dice el verso 6, el que en mí no permanece, para que detectemos si estamos en él o no, nos dice esto, será echado fuera como pámpano, se secará, lo van a recoger los ángeles y lo van a echar en el fuego y arden por la eternidad. ¡Wow!
Dice Cristo, el pámpano que dice que está en mí y no está llevando frutos míos, no se engañe, no está en mí. Esos pámpanos están secos, los van a echar al infierno, dice. No están llevando mis frutos de santidad, mis frutos de verdad, mis frutos de justicia. Y los frutos de justicia en toda la Biblia viene explicándonos la voluntad del Padre, que seamos justos como Él es justo, que seamos santos como Él es santo, para dar testimonio de ser verdaderos hijos de Dios. Esto no es cualquier cosa, es una salvación que le costó todo el dolor y sufrimiento a nuestro Señor Jesucristo, todo el derramamiento de su sangre en una cruz, todo el tormento que hicieron horas y horas maltratando su cuerpo los romanos y todo gozándose los fariseos. Muy bien. Entonces todo ese dolor no fue nomás porque sí un chiste, para que nosotros andemos con religión y sacramentos viviendo como la vida loca. Al cabo al final me arrepiento, al cabo los sacramentos me salvan, al cabo la iglesia me salva. No, ese es un engaño, autoengaño de mucha gente. Por eso tenemos que entender que si no tenemos los frutos de Cristo, tenemos que buscar a Cristo ya, entregar nuestra vida a Él para que nos salve. Dice Mateo 25, del 14 al 19, los talentos, dice que el reino de los cielos es como un hombre que se fue lejos y le dejó todos los bienes a sus trabajadores. Les entregó a sus siervos los bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 10, a otro 2, a otro 1. Y dice la parábola que todos se pusieron a trabajar con la gracia de Cristo en ellos, con el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de lenguas, el don de fe, el don de ayudas, el don de sanidades, el don de liberación. Todos los dones del Espíritu Santo, lo que les dio el Señor en ese reino de los cielos, cuando Dios hizo cuenta con ellos que ya murieron y partieron al cielo, hizo cuentas con ellos. ¿Qué hiciste con el don de ciencia, sabiduría, el don de palabra, el don de lenguas? ¿Qué hiciste con el don de sanidades, el don de liberación? A ver, vamos a hacer cuentas. No, pues mira, lo utilicé en campaña, lo utilicé con mis vecinos, lo utilicé en la escuela, en el trabajo, estuve hablando de Jesucristo, oré por miles de personas durante mi vida, oré por ellos para que tú los sanaras, para que tú les ayudaras, tú los libertaras. O sea, los estuve usando los dones, ¿no? Ok, muy bien, pásale, siervo fiel, pásale, o sea, lo va a pasar al reino, ¿no? Pero dice que a uno que nada más le dio un don, por eso él hace la comparación, no porque el que tiene mucho, merece más gloria que el que tiene uno. Está poniendo el ejemplo que el que solamente le dio un don, ese lo guardó. No, lo voy a guardar porque es dinero de mi Señor, no se me vaya a perder o no lo vaya a malinvertir y no vaya a ganar después. No lo multiplique el don, ¿verdad? Y esa es la enseñanza que cuando el Señor hace cuentas con ese de uno, dijo, pues yo lo enterré, ¿verdad? Para guardártelo y entregártelo completito, ahí está. Me diste el don de sanidad, pero pues nunca oré por enfermos. Me diste el don de ayudas, pero pues nunca ayudé a la gente porque pues, me daba miedo, porque podían ser malitos. Me diste el don de palabra, pero no me daba vergüenza platicar de Jesucristo en las calles, en las plazas. Pues no. Entonces dice, siervo, inútil, te salvé para que hablaras de Cristo. Te salvé para que tú en tu vida y en tu familia reflejaras la verdad al mundo, que hay un Dios vivo que quiere salvar a todos. Te salvé para que hablaras de Jesucristo a diestra y siniestra. Te salvé para que el don que te puse lo multiplicaras en la iglesia primero con tus hermanos, porque eres un cuerpo en Cristo y tu don va a servirle a los demás hermanos, pero también lo llevaras al mundo para que crean en mí y se arrepientan y se entreguen a mí y cambien de esas falsas religiones. Y lo guardaste, no hiciste nada. Siervo inútil, échenlo al infierno. Dios va a echar también al infierno a hijos de Él que son perezosos espirituales, que son indoctos y no leen la palabra, que no les interesa mucho consagrar su vida a Jesucristo, les interesa más este mundo y sus placeres mundanos. Los va a echar al infierno. Por eso mismo entendemos que si nos dio dones más, no es porque merecemos más, no es porque somos mejores, es porque Él quiere que los usemos para beneficio de la gente y para la gloria de Jesucristo. Y el ejemplo que haya puesto uno y ese uno merece el infierno, es para que entendamos que hasta desde uno nos va a pedir cuentas. De 10, dice que el que más se le dio, más se le va a exigir cuentas.
Así es que si sabes que estás en Cristo, te estás lleno de dones espirituales del Espíritu Santo, ya sabes cuáles son, tienes que estarlos usando, tienes que estarlos. Pero si ni siquiera conocemos eso porque no tenemos a Cristo ni el Evangelio correcto, por eso tenemos que huir de las falsas religiones. Dice Gálatas 5:16, andad en el Espíritu, hijos míos, ya no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne está en contra del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en contra de lo que la carne desea. Se oponen entre sí, por eso no hagas lo que tú quieras, lo que tú pienses, lo que tú desees. Haz lo que Dios te dice, su voluntad. Por eso Cristo dice que los que hacen la voluntad del Padre son los que sí entrarán al reino de los cielos, no los que se dicen ser del Padre. Dice el 18, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, ya no estás bajo la condenación que la ley hace a aquellos que están desobedeciendo, porque ya estás obedeciendo por la gracia de Cristo. Entonces, si estás siguiendo al Espíritu, si no estás rebelde al Espíritu Santo, entonces por eso en Romanos dice que los que son guiados también por el Espíritu de Dios, esos son los verdaderos hijos de Dios, porque están dando el fruto de Cristo en sus vidas, porque están obedeciendo al Padre en todo, como aquí lo dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, de las cuales les amonesto, como ya les he dicho, estos que practican estas cosas nunca van a heredar el reino de Dios. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En estos frutos nunca la ley los va a condenar. Pero los que son de Cristo, por eso mismo ya crucificaron su carne en todas esas pasiones y deseos desordenados, ya están crucificando. Por eso Cristo dijo, tomad la cruz todos los días y venir en pos de mí, si no, no pueden ser mis discípulos. Ser cristiano es mucho más allá de como tú has creído. Ser cristiano es mucho más de como tú te has confiado. Ser cristiano es ser realmente un testimonio vivo, encendido de hijo de Dios, donde glorifiques a Cristo no con tu boca, con tu forma de vivir, tu forma de pensar, tu forma de actuar en todas las áreas de tu vida. Entonces, si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu Santo, así como si dices que tienes el Espíritu Santo, que se vean los frutos del Espíritu en tu vida, que se vea esa fe por Jesucristo solamente y no ningún otro ser del cielo, que se vea realmente ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, templanza, esa verdad en tu vida, dice Dios. Y por eso las obras de la carne, cuando yo era un creyente religioso que creía en Jesús, en Padre, y oraba y me persinaba y todo, yo fornicaba, yo me emborrachaba, yo decía malas palabras, yo mentía, y la gente cree que es normal. No, no conocía al Espíritu Santo, no conocía a Jesucristo, no conocía, sabía mi mente y mi religión me hablaba de Él siempre, pero no nací con los sacramentos nunca en el Espíritu, nunca, hasta que sucedió el gran milagro de mi nacer de nuevo. Ahí conocí al Señor y ahí Él me empezó a ayudar a caminar con Él a su lado. Como último texto te quiero leer Santiago 3:16 para que entendamos esta sabiduría poderosa de Dios. Porque dice que donde hay pleitos, celos, contiendas, donde hay todo lo malo, dice ahí hay perturbación. Eso es obra perversa y dice que es obra satánica. Si tú ves todo este capítulo y este pasaje lo puedes leer ahí en la Biblia. El 17 dice, la sabiduría que viene de Dios, la de lo alto, es pura, sabiduría pura, es pacífica, produce paz y haces paz, es amable, es benigna, es buena, está llena de misericordia, da buenos frutos. O sea, si ti te están enseñando teología en tu iglesia, te están enseñando células en tu iglesia, te están enseñando la Biblia en tu iglesia y te enseñan lo que Jesús anduvo haciendo el día que sanó a Bartimeo, el día que habló con Nicodemo, lo que pasó con la viuda de Sarapeta, lo que pasó con Naún, la viuda, también cuando muere su hijo y hizo una resurrección, lo que sucedió con Lázaro, con María, con Marta, y te están enseñando todos los evangelios,
la parábola del sembrador, la parábola del tesoro escondido. Y te están enseñando todo lo que las cartas de Pablo, Pedro dicen, y a cómo ellos interpretan la Biblia. Pero aparte de que te hablan, te dicen nada más un pasaje bíblico, la palabra del Señor. El Señor dice que aquí van en camino y no sé qué y no sé qué. Palabra del Señor. Y luego ya te dicen, pórtate bien, no te portes mal, obedece a tus papás, trata de los gobernantes respetar, reza por ellos, reza por tus padres, reza por tus hijos, dales un buen ejemplo a los hijos para que ellos puedan portarse bien. Y te hacen una plática de esas alentadoras para portarnos bien, para reflexionar nuestra conciencia que somos pecadores, que debemos... Y luego ya te invitan a un montón de sacramentos al final. Y tú sales de ahí y eres el mismo, pensando y reflexionando unas horas de lo que te dijeron. Pero al otro día, el día que en el trabajo te equivocas y te va a costar el trabajo si dices que tú fuiste el que te equivocaste, mientes. No sé quién fue, no supe quién cometió ese error, no supe quién agarró aquello, no lo supe, porque sabes que te va a costar el trabajo. Y estás coqueteando con una compañera de trabajo y te habla tu esposa, ¿con quién estabas hablando? No, era el jefe, mientes. Estás con los amigos y te jactas de que la secretaria se te quedó viendo y que ya la invitaste a comer y que a lo mejor va a resultar de eso una cosa más allá, más íntima, y te jactas de que eres un hombre que puede hacer y deshacer con las mujeres, y te jactas que a tu esposa la dominas y esto y hablas mal de ella, o tú de tu esposo con las amigas, las vecinas, y crees que eso es ser cristiano, que esos son frutos del Espíritu Santo, frutos de Jesucristo. Y entonces vas a esa terapia de misa el fin de semana y pues cómo te portas bien y te arrepientes y te confiesas de lo mismo y tomas Eucaristía y otra vez la otra semana lo mismo y sigues consumiendo alcohol y consumiendo cigarros, destruyendo tu vida, que es un pecado bien grave, según la Biblia nos lo establece, es la voluntad de Dios que hagamos y no la estamos haciendo. Pero la religión nos sigue diciendo que mientras llevemos esos sacramentos, pues ahí la llevamos, ¿no? Ahora, algunos que dejan de hacer ciertas prácticas equivocadas no pueden dejar en la intimidad otros terribles pecados que tienen sexuales, aunque sean ellos mismos, masturbación, etcétera, ver pornografía, etcétera, tener lascivia y lujuria, y creen que es normal, porque somos hombres humanos. No es normal. Si tienes a Cristo, tienes que ser transformado a la imagen de Él, porque Dios lo está haciendo si estás en Cristo. Entonces, entendamos que la sabiduría de Dios, el conocimiento, la ciencia de Dios, transforma nuestra vida en su verdad. Cuando es teología de la misma Biblia, engaños de doctrinas, aunque sea la más grande del mundo, no sucede nada en tu vida de cambio. Y por la eternidad lo vas a lamentar, el exponerte estas enseñanzas y decir, nada, mi iglesia es la buena. Porque no te estoy cambiando de iglesia. Lo que te estoy invitando es que te entregues a Jesucristo, que le entregues tu vida a Él, para que Él entre en ti y Él te abra el entendimiento espiritual que solamente Él puede hacer y por amor quiere hacerlo en tu vida, para que te des cuenta de tu error y que no lo dejes ahí, porque si te sigues confiando equivocadamente en lo que tú crees sin ser santo, sin tener los frutos de Jesucristo de justicia en tu vida, vas directito al infierno, lamentablemente. Muy bien, hasta aquí llegamos en esta enseñanza, hermanos, amigos. Gracias. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Cuídense mucho.